hermanos, Shabbat Shalom. Estamos de fiesta, Hag Sameach. Es un día muy especial, no solamente porque es Shabbat, o está por empezar el Shabbat, sino porque estamos en una semana de júbilo, de fiesta, donde recordamos la muerte, la resurrección del Señor, de Yeshua, nuestro Salvador, y es necesario profundizar y entender un poquito más el porqué de esta solemnidad que quedó descrita en la Torá como un mandamiento. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, de todo morador sobre la tierra, Señor. Gracias por este Shabbat, por tus solemnidades, Señor, por tus moedim. Bendito seas porque diste a tu Hijo, a ese maná del cielo, que tuvo que descender en carne, en vasija, para traer la redención de toda la humanidad. Por su sangre hemos sido lavados y hemos sido cercanos nuevamente a ti. Bendito seas, Señor, por haber prometido a tu Hijo, por haber mostrado desde el principio que era parte de tu plan el que viniera tu Hijo a padecer, a sufrir por cada uno de los moradores de la tierra. Señor, prepáranos para en este tiempo tener nuestra mente dispuesta a escucharte, a ser instruidos por tu palabra, porque en ella está la vida. Bendito seas en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Génesis 1, verso 14. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para días y años. Desde el principio, el Señor estipuló que no solamente tendrían como función el señorear de día un astro, el sol, y de noche la luna, sino que el propósito principal sería anunciar al pueblo que tendría que estar observando estas lumbreras porque apuntarían hacia el Mesías. Esto es muy importante para que podamos comprender cuando el Señor habla de estaciones, no se refiere a épocas del tiempo, sino a tiempos precisos que nos hablan de un cumplimiento dentro del plan de redención de toda la humanidad. Nos vamos a Levítico 23, por favor, para ver un poquito más a detalle sobre las solemnidades. Levítico 23, verso 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas de Yahweh, en las cuales proclamaréis santa convocación. Estos son mis tiempos señalados. Como podemos ver aquí en la Escritura, no está hablando ni de fiestas exclusivas de un pueblo, no está hablando de costumbres de una nación, sino que dice el Señor: estos son mis tiempos, mis moedim, donde Él convoca a su pueblo, a todo aquel que llama, a retornar a Él en estas fechas. Vemos el cumplimiento de cada una de estas solemnidades en nuestro amado Yeshua, en ese sacrificio en el madero, donde no solamente vemos una escritura precisa como Isaías 53, que supongo que es de todos conocida. No solamente Isaías 53 se cumple en el sacrificio del Mesías,
sino que ahí vemos más escrituras que nos van a profundizar el panorama para que también nosotros podamos verlo reflejado en nuestra propia vida. La escritura nos dice claramente que nosotros no somos mayor que nuestro Señor. Y por lo tanto, si el Señor padeció, el siervo también tendrá que padecer. Dice el Señor también que su discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, como discípulos de nuestro rabí, de nuestro maestro, Yeshua, también nosotros estamos sujetos a lo mismo que él pasó. Pedro dijo que es necesario que sigamos las pisadas del Mesías. Y el seguir las pisadas del Mesías no se refiere solamente a observar la escritura, sino que a través de la escritura, esta cobra vida en nosotros como lo hizo en él. De tal manera que yo quisiera preguntarles algo muy importante. ¿Podemos entender el sacrificio del Mesías en el madero como algo más allá de lo que nos han contado, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y leer en la Escritura, más allá de lo que nuestra mente carnal puede digerir? Y quisiera moverme abajo con mis queridos hermanos, hacer unas preguntas, porque es vital para mí y yo sé que también es vital para cada uno de ustedes. Y quiero preguntarles a mi querida hermana Isabel, ¿qué escrituras puedes ver en el sacrificio del Mesías, aparte de Isaías 53? Puedo ver, está representado Levítico, casi todo el libro de Levíticos, Génesis, está también Jonás, está representado también, por supuesto, Isaías, Esther, mismo es un libro que nos muestra mucho del Mesías. Toda la Biblia está representada allí, desde el mero principio, Génesis 1:1, habla de ese sacrificio. Ok, un poquito más profundo, mi querido hermano Carlos. Sí, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo a través de cuando es Melquisedec, cuando habla de los diezmos, cuando habla de que hay un solo Dios, cuando habla de un solo Creador, ahí está Jesucristo en el plan de Dios. Amén. Les voy a dar una pista para irnos todavía más profundo. Cuando Yeshua estaba frente a Nicodemo, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió. Le dijo que tenía que nacer de agua y del Espíritu, y no entendía. ¿Y cómo es que una persona tan preparada como Nicodemo, siendo parte del Sanedrín de Israel, no entendía de lo que hablaba el Mesías? Mi querido hermano Benjamín, ¿por qué Nicodemo no entendía lo que nuestro rabino le hablaba? Bueno, pues el mensaje que les está dando, les habla él en algunos casos en parábola, casi siempre les hablaba en parábolas. Entonces, este es un mensaje igual en parábola. O sea, ya después le explica, ¿no?, que el nacer del agua se está refiriendo al bautismo. En parábolas, ok, muy bien.
Cuando nuestro Mesías le hablaba a Nicodemo precisamente de ese nacer de nuevo, y él no entendía, le dio pistas para que pudiera él comprender de lo que le estaba hablando. Nicodemo entendió de una manera literal lo que Yeshua le estaba preguntando. Hay una palabra clave ahí, pardes. ¿Alguien que me pueda hablar de esa palabra pardes? Pardes, tengo entendido que es un jardín, ¿sí? Y dice que nosotros somos una tierra, somos tierra para ser labrada por Dios, y también nos compara con árboles y dice que para que nosotros demos fruto el grano tiene que morir. Entonces Nicodemo, cuando le pregunta eso, ¿por qué? Nicodemo ya estaba bautizado. ¿Y por qué le dijo Cristo que tenía que nacer de nuevo? Y dice, no comprendo cómo puedo otra vez entrar al vientre de mi madre y salir. Dice, pues si no mueres no vas a nacer de nuevo. Hay que nacer de agua y de espíritu, del fuego del Cristo resucitado. Amén, amén, amén. Entonces, si el Pardes es un jardín y es un huerto, y nos lleva al momento en el que el Señor expulsa a Adán y a Eva del huerto, el Señor dejó clausurado la entrada, puso custodios, querubines y la espada que se revolvía. Cantares nos habla de eso mismo cuando dice, amada mía, amiga mía, esposa mía, huerto cerrado eres tú. ¿Quién de aquí se considera un huerto cerrado? ¿Quién de aquí me puede decir quién se considera un huerto cerrado, mi hermano? Bueno, pues yo considero desde mi punto de vista que son aquellas personas que no permiten que entre la palabra de Dios, sí, que no permiten conocer de la vida de Jesucristo en este caso, y debe de estar abierto para poder conocer de su palabra, de su ser. Sí. Ok, huerto cerrado, dice el Señor. Si el Señor cerró el huerto y dejó custodios para que nadie entrara a profanar su lugar, el huerto es símbolo de un lugar muy especial, porque ahí habitaba la presencia del Señor y se comunicaba directamente con el hombre en el huerto, ¿sí? Entonces, si lo cerró y puso custodios, quiere decir que si hay acceso, hay una llave, hay una entrada, hay una puerta, y que esa puerta nos conduce otra vez nuevamente al huerto. Yo quisiera que alguien me dijera quién es la puerta. La puerta, mi querida hermana, que ya levantó la manita y la estoy viendo. Ana María. La llave y la puerta es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Entonces, vemos el sacrificio de nuestro Señor, donde Él viene a dar la entrada, el acceso a la presencia del Padre, ¿sí? Y donde Él se llamó a sí mismo, yo soy la puerta de las ovejas. Y a Pedro le dijo, sobre esta roca, que es el Mesías, edificarás mi iglesia. Y le dio una llave, le dio el acceso, ¿sí? Entonces el sacrificio del Mesías solamente da el acceso al huerto, a la presencia del Señor, y hasta ahí nos quedamos, porque hay un proceso en el cual me gustaría que mi hermana Silvia me dijera algo. En ese proceso en el cual el Señor, con su muerte y resurrección, nos da la entrada al reino de su Padre, ¿qué es lo que Él pide, lo que Él demanda?
para que una vez que estés dentro del huerto, tú puedas permanecer en el huerto? Pues obediencia. Siento que es obediencia a lo que Él nos ha pedido, que es su palabra, su Torá, y que es realmente el que nos permite estar pues ahí dentro, ¿no? Porque el principio de todo lo que ha pasado pues ha sido la desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A su palabra. Ok, dijo muy bien, desobediencia, porque el hombre fue desobediente a la voz de su Dios y prestó oídos, sí, al embaucador, al adversario. Pero el sacrificio del Mesías en el madero tiene algo muy importante que no solamente se queda en un hecho histórico, sino que ha trascendido a través de las generaciones hasta llegar a nuestros días y no se considera con la importancia que nuestro Dios le da. No conocemos realmente el por qué Él tuvo que padecer, el por qué Él tuvo que ser molido, como decía mi hermana en el momento de la bendición del pan, que tenía que ser triturado. ¿Por qué tenía que pasar Él todo eso? Y hay una escritura muy clave, número 5. Si me acompañan a esa escritura de número 5, número 5 habla de el momento en el que el Señor mostraría celo por la mujer que tenía que rescatar. Y digo mujer porque así en las escrituras vemos que llama a su pueblo, a su iglesia, a la desposada mujer. Cantares la llama como amiga mía, hermana mía y esposa mía. Esa escritura de número 5 es muy importante porque la vemos reflejada en el madero. En el momento en el que nuestro Señor toma el lugar de la mujer infiel, de la mujer adúltera, donde cada uno de nosotros, y yo misma estoy allí, fuimos infieles, fuimos adúlteros, fornicarios, nos fuimos tras ídolos, le dimos la espalda a nuestro Dios, no quisimos saber nada de sus leyes, las tuvimos por cosa extraña, dice su palabra. Rompimos el pacto y anduvimos según nuestro propio corazón. Como en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y con el pensamiento, alejado del pensamiento de Dios, el pensamiento humano, que piensa que caminar en forma recta es de avance, le conduce a la vida, pero el Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Pero el Señor nos llama a retornar al pensamiento de Él. ¿Y cuál es el pensamiento de Él? El pensamiento del Señor es retornar. Hay un inicio y hay un retorno. Entonces yo soy llamada a retornar a la raíz. Pero ¿y qué o quién es esa raíz? Isaías 11 me dice claramente quién es esa raíz. El vástago que tenía que retoñar, la vara del tronco de Isaí. Esto es nuestro Mesías, Yeshua. Pero podemos ir todavía más profundo. En la escritura de número 5 se detalla que si el esposo tenía sospecha de que la esposa le era infiel, la tenía que llevar ante el sumo sacerdote para que ahí, estando delante de él, la conjurara a decir la verdad. Número 5, sí, 5:11, la conjurara a decir la verdad y
En ese momento, el sumo sacerdote hacía un preparado de agua con tierra del tabernáculo para dar de beber esa infusión a la mujer y de esa manera llevarla a juramento, porque si ella estaba mintiendo, su vientre le iba a explotar. Pero si ella estaba diciendo la verdad, sería fértil, sería quitada su afrenta. Eso mismo lo vemos en el Mesías, cuando él, estando en el templo, llega una comitiva y le llevan a una mujer que fue hallada en adulterio y se la llevan a él para que juzgue el caso. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué se la tenían que llevar a él? Porque él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, esta mujer, al momento de que la llevaron delante de Yeshua, él tenía que juzgar el caso. O le daba la salida y la liberaba de lo que le acusaban, o la condenaba. Esa escritura se ha torcido tanto hasta nuestros días, que da tristeza escuchar cómo se hace uso de ella erróneamente. Porque no solamente Yeshua escribe en tierra, sino que él está cumpliendo esa escritura de Números 5, donde el sumo sacerdote tenía que tomar tierra del tabernáculo para preparar el brebaje que tenía que darle de beber a la mujer. En ese momento, Yeshua cumple esa escritura. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Pero en el madero, Yeshua tomó el lugar tuyo y mío, porque él sabía perfectamente que nosotros somos y éramos infieles, por lo tanto merecíamos morir. Si a nosotros nos hubiera tocado beber esa infusión, hubiéramos muerto. Pero como el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, por eso bajó del cielo en semejanza de hombre. En el momento en que Yeshua está en el madero, él toma el lugar de la mujer adúltera. Y cuando le acercan para que beba la infusión amarga, que dice la escritura, vinagre, él no quiso la primera vez, porque no era el tiempo de cumplir esa escritura. Porque él tenía que pedir el momento para que le dieran esa bebida. Y él lo pidió. Dijo, tengo sed. En ese momento fue cuando le acercan el hisopo con el vinagre para que moje sus labios. Y en ese momento cumplió la escritura. ¿Qué le pasó a Yeshua cuando él hizo ese acto? Empieza el proceso de su muerte en el madero, y ahí se ve otra escritura muy importante también, y es un salmo. ¿Quién me podría decir qué salmo es el que le pasa ahí a Yeshua en el momento en el que está procesándose la escritura? Isabel, nos acordamos de la escritura que se cumple con Yeshua en el momento que a él dice que se le derrite como cera su corazón, sus entrañas. En el momento en que él está agonizando, está sufriendo, está padeciendo, ¿qué escritura está viviéndose ahí con nuestro Mesías para traer la redención que tú y yo hoy tenemos y que no valoramos? Es un salmo. Es un salmo muy hermoso. El Salmo 22. Amén. Carlitos, ¿lo podrías leer, por favor? Salmo 22 narra paso a paso lo que nuestro Mesías vivió.
sino que se está cumpliendo también esa escritura porque ha pasado de generación en generación sin que todavía podamos comprender qué se vio ahí. Y es triste que no nos importe realmente profundizar en el sacrificio y ver toda la riqueza que el Señor nos dejó ahí plasmados para que nosotros comamos de Él. Él dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Y no entendemos a qué se refiere con eso. Hoy es un alto que tenemos que hacer, de reflexionar dónde es que estamos parados. Selah, nuestra hermana Noemí mencionó en el Shabbat pasado constantemente esa palabra, Selah. Y nos la recuerda el Señor en los Salmos constantemente. Haz una pausa para que te detengas y entonces escucharás la voz de tu Dios y te llevará a actuar. Pero no solamente lo que vemos en el madero es ese salmo. Hay unas palabras claves muy importantes también que pasamos por alto. Se menciona en el sacrificio la mirra, se menciona el cálamo, se menciona la canela. Pero ¿por qué se mencionarán esos ingredientes? ¿Qué tienen de especiales esos ingredientes para que el Señor los contemple dentro de la unción, de la preparación de la unción santa para estar reposando sobre su ungido? En este caso el ungido es nuestro Mesías, Yeshua. Pues bien, la mirra es muy importante porque no solamente es una planta o parte de un árbol que desprende un aroma grato, sino que también es resistente a plagas y enfermedades. Y esto lo vemos en el Mesías, porque sobre él se le cargaron todas nuestras enfermedades. Sobre él, como dice Isaías 53, sobre él se le pusieron la paga del pecado, el tuyo y el mío. Y todas las plagas que vemos reflejadas en el Éxodo recayeron sobre él, para que a ti y a mí no nos alcanzara. Pero ¿qué estoy haciendo yo hoy por lo que él ha hecho por mí para valorar el sacrificio y no pisotear su sangre? ¿De qué manera yo estoy respondiendo a eso? Porque en la mirra, déjenme decirles que en el momento en que se va a extraer esa rama o esa planta, cuando se va a arrancar, desprende un aroma grato, pero hay que esperar un momento porque empieza a segregar un líquido, el árbol. Y ese tiempo en el que se espera para que salga esa sustancia, al árbol se le conoce como el árbol herido. Y esto lo vemos en la profecía de Zacarías 13. Zacarías 13 habla de que nuestro ungido, el Santo de Israel, Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, era ese árbol que tenía que ser herido para traer la redención de toda la humanidad. Y de la misma manera como él fue herido, nosotros, en las situaciones que ahora pasemos, vamos a ser también heridos porque esa misma sustancia tiene que desprenderse para que nosotros también salga un aroma grato para el Padre. Entonces yo pueda hacer una ofrenda agradable al Señor, que mi vida sea realmente un óleo grato al Señor. Pero ¿realmente estoy siendo o llevando mi vida de esa manera para que ese aroma grato suba hasta el trono de Dios? Porque si yo me quejo, ya no hubo ese aroma grato. Y entonces el Señor va a tener que volver a causar la herida. Deuteronomio 32 nos dice que Él es el que causa la herida, pero también es quien la sana. No está nada más porque sí esa escritura.
La aflicción, mis queridos hermanos, es muy importante que no solo la contemplemos, sino que aceptemos lo que el Padre estipuló desde un principio y que nos lo dejó plasmado con su propio Hijo. Si Él lo aplicó en su propio Hijo, lo va a hacer contigo y conmigo. Así es que, hermanos, el sacrificio del Mesías es tan importante y trascendental que hoy el Señor no solamente quiere que se recuerde ese hecho, sino el propósito de Él, porque no es nada más para traer la salvación, ni para traer la redención, sino para restaurar al pueblo y dejarlo como en un principio Él lo entregó. En ese momento, tú y yo somos llamados a estar preparados como ¿quién? Mencionó mi hermana Isabel como Esther. Mencionó el libro de Esther, para estar como una novia, ataviada, resguardada, preparándose con ese óleo fragante, con esa mirra especial, con esa canela, para poder tener ese aroma grato para el Señor. La canela tiene una característica también muy importante. Su aroma y su sabor es muy intenso, pero tiene las dos condiciones, tanto de dulzura como un poquito también de acidez. Pero eso nos habla de un balance perfecto que viene con el Señor cuando nos trae a su palabra nuevamente. Y nos habla también de la sal que tiene la propiedad de poner en el punto exacto el sabor y el equilibrio de lo que tú vas a comer. De esa misma manera el Señor nos está llamando a tener ese balance y ese equilibrio en nuestras vidas hoy. Si ya no lo hicimos ayer, empecémoslo hoy. De tarde en tarde, como lo dice en el Génesis, empieza el nuevo día. Y hoy es el momento en el que el Señor nos está llamando a ya no mirar en el pasado, sino estar en el presente con lo que Él tiene para nosotros hoy, porque cada día trae su propio afán. Entonces, si yo voy caminando no en una línea con el pensamiento que me aleja de Él, no con el pensamiento humano, no con el pensamiento de Esaú, sino con el pensamiento divino que me hace retornar a la enseñanza, regresar a su palabra y abrazar su palabra para que entonces yo esté, como dijo Yeshua, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. Entonces, si entendemos que Él es la vid, que nos sustenta, yo tengo que retornar a Él. Y si Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces tengo que estar en ese camino. Y tengo que investigar o que preguntar si no conozco cuál es ese camino. Entonces dice que te pares, ¿sí? Y preguntes por esa senda antigua para que regreses, retornes y andes en ella. Pero, ¿cuál camino es ese? Si Yeshua dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero encontramos también que Él mismo dijo que nos iba a dar vida eterna. Y Él dijo cuál era esa vida eterna. ¿Alguien que me pueda decir cuál es esa vida eterna? Si es que la tenemos desde ahorita, mi querida hermana. Pues la vida eterna es Yeshua. Él es la vida eterna, pero hay una palabra en específico que Él la detalló para que nos quedara un poquito más claro y empecemos a valorar algo que no valoramos. La vida eterna, mi querida hermana Noemí. Es que lo conozcamos, dice. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Así dice la Escritura. Amén. ¿Y cómo vamos a conocer al Padre? Yeshua dijo que a través del Hijo. Pero ¿y quién es el Hijo? Juan 1 nos dice quién es el Hijo. El Hijo, ¿quién es? Según Juan 1. Es el Logos, la palabra, la Torá. Amén. Entonces, si hoy en día yo estoy rechazando la instrucción divina, que es la Torá, y por lo tanto es Yeshua, entonces yo estoy rechazando la vida eterna. Y entonces no estoy conociendo ni al Padre ni al Hijo.
Y yo entonces, ¿dónde me quedo? Si rechazo la Torá, si rechazo la instrucción porque pienso que la Torá es atadura, que es legalismo, que eso ya es pasado, que fue abolido, cuando lo que llevó al Mesías a estar en el sacrificio fue otra escritura para quitar el acta de los decretos. ¿Alguien me podría decir qué escritura habla de los decretos que el Señor puso ahí para que entonces pudiéramos tener redención? El acta de los decretos. ¿Cuál será? Esa que nos era contraria. Alguien que se acuerde del acta de los decretos que nos era contraria y que nos estaba señalando y nos juzgaba, y el Mesías tomó su lugar para que entonces nosotros quedáramos libres por sus méritos, por su sacrificio, por su sangre derramada. ¿Qué escritura? ¿Qué escritura vemos ahí? Mi querido hermano Saudi, ¿te acordarás? Colosenses 2:14. ¿Qué dice Colosenses? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Pero ¿qué estaba citando esa carta? Porque eso que está ahí sale de alguna parte. Recordemos que la Torá es el núcleo, es el centro de donde sale todo lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, si ahí en esa carta está hablando de la carta de los decretos que el Mesías tuvo que anular, que nos juzgaba y nos traía muerte, y Él vino a traernos vida, ¿qué escritura está viendo ahí? ¿O qué escritura se está cumpliendo ahí para que se anule? Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, en la parte de donde nos habla de las maldiciones, toda esa es el acta de los decretos que nos era contraria, porque por nuestra rebeldía nosotros éramos merecedores de cada una de las cosas que ahí se describe. Deuteronomio 28 es esa carta que el Señor tuvo que llevar en su sacrificio y clavarla para traernos esa libertad que estábamos oyendo en el canto. Esa libertad, para que tú hoy puedas disfrutar de las bendiciones que tiene preparadas para ti, pero que están condicionadas, déjame te digo. Están condicionadas porque si tú obedeces, entonces te alcanza la bendición. Pero si no obedeces a su voz, entonces las consecuencias de esa desobediencia te alcanzarán. Esto es disciplina, no castigo. Disciplina, porque necesitamos vara, la corrección de nuestro Padre, porque siempre tendemos a irnos según nuestro propio pensamiento, según nuestro camino. Por eso el Señor hoy nos quiere traer la revelación, el vino nuevo del que hablábamos en Shabbat pasados. Ese vino nuevo que nos habla de un limpio entendimiento para que podamos vivir en esa libertad que tanto cantamos, pero que no entendemos. La escuchamos muy hermosa, y quizá tenemos hermosa voz, pero no hemos entendido la grandeza y el poder de lo que Él hizo. Y hoy el Señor está marcando ese tiempo, porque quizá mañana ya no haya esa oportunidad. Con todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, las guerras, el hambre, la escasez y lo que está pasando en el mundo entero, solamente nos pone en el foquito de alerta que algo se está desencadenando.
Y el Señor está preparando a ese remanente que realmente se está apartando para Él, que ha entendido que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que está en la tierra pasa a segundo, tercero, cuarto nivel. No me interesa lo demás, solamente lo que el Padre tenga para mí. Entonces, si voy aprendiendo a caminar y a dar esos pasos de obediencia, escuchábamos aquí que el hermano Benjamin nos hablaba y Chibi nos hablaba de obediencia, también hay otra palabra importante que va ligada a la obediencia: fidelidad. Y eso nos habla de fe. En las cartas a los hebreos encontramos constantemente que se menciona por una y por otra la fe. Por la fe fue contado como justo Noé. Por la fe fue justificado Abraham. ¿Pero cómo? Si todavía no venía el Mesías. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si decimos que nada más está en el Nuevo Testamento el Mesías y entonces ellos ya no alcanzaron, entonces ¿cómo fueron justificados? A ver, Isabel, ¿tiene ahí algo que decirnos? Pero es que la palabra lo dice que desde el principio estaba y que en el principio fueron creadas todas las cosas. Entonces el Señor, el Mesías, estuvo desde antes de la fundación misma del mundo, entonces tuvo que estar desde aquel tiempo. Y como Él es sinónimo de la palabra, es el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, entonces Él estuvo desde mucho antes de que lo que conocemos como creación existiera. Exactamente. Lo que pasa es que ahí nos hacemos bolas, nos hacemos marañas, nos enredamos en una telaraña que nosotros mismos vamos tejiendo, ¿sí? Y no comprendemos lo que ahí está escrito. El Mesías siempre ha estado, pero tenía que cumplir la profecía de venir depositado en una vasija. Para eso había un tiempo. Encarnarse, exactamente, como dice nuestra hermana Noemí. Eso había sido un tiempo señalado por el Señor. Entonces, cada solemnidad que está descrita en Levítico 23 tiene un cumplimiento con nuestro Mesías. Por lo mismo, Él, antes de que se cumpliera ese tiempo ya estructurado por el Padre, Él estuvo presente en la zarza con Moisés. Ahí estuvo. Estuvo también cuando sacó al pueblo de Egipto, porque dice en Éxodo 33 que el ángel del Señor, Yeshua, iba delante de su pueblo para expulsar al Ebeo, al Eteo, al Gergeseo, al Cananeo, a cada uno de ellos. Pero también vemos que Josué pedía que, Señor, así como estuviste con Moisés, yo te pido que estés conmigo. ¿Cuántos pedimos eso? ¿Cuántos pedimos realmente eso? Si yo ya me di cuenta que no puedo hacer las cosas solo o sola, yo tengo que dar ese paso de decirle, Señor, ¿sabes qué? Ya, tiro la toalla, no puedo, porque te necesito. Dijo Yeshua, separados de mí, nada puedes hacer. O sea, nada es nada, No es a medias, nada es nada. No podemos hacer nada sin Él. Y tampoco podemos ponernos mordazas para callar una verdad que nos está demandando el Padre. Porque si a mí me revela una palabra, yo no puedo callarme. Yo no puedo decir, híjole, es que, perdón, me equivoqué, esta palabra no debía haberla dicho. No debo hablar esto porque es muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Se van a molestar mis hermanos, me van a dejar de hablar. Pero dijo el Padre que si yo busco la aprobación del hombre, seré desaprobado por él. Y si busco su aprobación, seré desaprobado por el hombre. Tengo que aprender a tomar decisiones importantes. Y a eso nos lleva con este tiempo que estamos viviendo. El sacrificio de Mesías
no solamente se quedó en el madero, trascendió, como ahorita lo leíamos con el Salmo 22, de generación en generación, no solamente para memorial, no solamente para recordarlo. Tenemos que vivir ese sacrificio en nuestras vidas. Yo tengo que caminar por esas palabras, porque Isaías 42 nos habla de que si pasas por el fuego, no te quemará, y si pasas por las aguas, estas no te anegarán. ¿Pero qué es eso? La escritura que hoy traiga el Señor a tu vida es para que tú camines sobre ella en la situación que hoy te tenga. Tú no puedes caerte, y si te caes, el Señor te levanta. Pero tú no debes de tener miedo, porque así como Pedro, cuando le dijo, ven y camina, él estaba en el otro extremo. Nosotros no lo estamos viendo físicamente como lo vio Pedro, pero sabemos que el Señor está, porque Él dijo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si yo creo que esa palabra que Él dijo es verdad, porque según la escritura de Jeremías 1, el Señor le está diciendo a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dijo, veo una vara de almendro que reverdece. Y le dijo el Señor, bien has visto, porque así estoy yo vigilando que mi palabra se cumpla. Entonces, si el Señor está atento a que cada una de las escrituras que Él dejó plasmadas ahí, en lo que conocemos como Biblia, se cumpla, ¿por qué no puedo comprender yo eso? ¿Por qué me atemorizo? ¿Por qué no doy el paso que Él me pide? Nuestra hermana acaba de decir que porque no ha nacido de nuevo, y eso es cierto. No puede dar el paso la criatura, pero sí el hijo. El hijo sí, porque el padre lo capacita para dar el paso que sigue. Lo lleva a cumplir escrituras, lo lleva a caminar sobre las aguas, lo lleva a andar por el fuego. El fuego es símbolo de las pruebas. Y también tenemos que segregar esa mirra que es para que salga ese líquido especial que va a soltar ese aroma fragante para que tu vida y mi vida, ¿sí?, sean ese holocausto grato para el Padre. Pero hoy mis hermanos, necesitamos parar y meditar para poder escuchar la voz de nuestro Dios. Él nos está hablando, pero no nos va a hablar como queremos. Nos va a hablar como Él quiera, porque para eso es Dios, Rey de Reyes, soberano, que Él hace según su pensamiento con cada uno de nosotros. Y nadie le da órdenes a Él, porque Él está por sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, este tiempo es muy especial, muy, muy especial. Recapacitemos en todo lo que el Señor en esta tarde de inicio de Shabbat nos ha traído, y deleitémonos en esta palabra que ahorita para muchos quizá es suculenta a la boca y sabe como a miel. A lo mejor para muchos no es así, pero así como le dijo a Jeremías y a Ezequiel, come el rollo, mis hermanos, coman el rollo, porque en ese rollo está la vida. Y si realmente queremos vivir, necesitamos comer de ese rollo, aunque no nos guste lo que esté escrito ahí. Y no puedo tomar solamente una parte del rollo, porque desde Génesis hasta Apocalipsis lo tengo que desmenuzar. Ya no hay tiempo para perderlo. Ya no hay tiempo para estar sentados como en una quietud
apacible, aparentemente, donde no pasa nada, todo está bien, el Señor me bendice, pero ¿realmente será así? Porque si yo no he regresado, no he retornado a la Torá, a su instrucción divina, yo debo de preocuparme. Porque el Mesías viene por una lámpara encendida. Y la lámpara encendida, según Levítico 24, verso 1 y 2, nos dice que la indicación del Señor es: dile a los hijos de Moisés, a los hijos de Aarón, que vayan y traigan olivas machacadas para el encendido de la lámpara. Y vemos la parábola de las 10 vírgenes, donde unas tienen aceite, 5 de ellas, y las otras 5 no tienen aceite. Si quieres tener aceite, mi hermano y hermana, el Señor te triturará. Te triturará, te machucará como a esas olivas que vienen descritas ahí en Levítico 24, verso 1 y 2. ¿Para qué? Para que entonces salga ese aceite puro con el carácter y el carácter y la voluntad que el Mesías, nuestro Padre Celestial, está mostrando en nuestra vida, para que entonces ese olor salga grato para Él. Seamos ese sacrificio vivo que viene en Romanos 12, 1 y 2. Presentémonos vivos al Señor, con nuestra mente circuncidada por su palabra, en una manera racional. Presentémonos delante del Padre, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y solamente los que le pueden adorar de esa manera son los que han nacido de nuevo a través del sacrificio del Mesías en el madero, que no solamente tienen el agua rociada sobre sus vidas, no solamente tienen el espíritu, sino que también tienen el fuego. Esos 3 bautizos que vienen descritos en la palabra son importantes y son vitales, porque si yo me quedo con el primero, ya no estoy contemplado como una virgen. Y yo quiero estar en el lugar santísimo. Si yo me quedo con el primero, solamente estoy en el atrio. Avancemos, caminemos en obediencia, en sujeción a nuestro Padre. Volvamos a Él, al Creador de nuestras almas, y que el Señor les bendiga. Shabbat Shalom.